Ya, ok chicos, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy prácticamente es, o vamos a hablar sobre el present perfect, ¿ya? Este tiempo gramatical, el presente perfecto. En este tiempo gramatical nosotros vamos a hacer uso de los verbos en pasado participio, es decir, el past participle. Ya para ello, nosotros como ya aprendimos anteriormente algunos de estos verbos, vamos a ver cómo los utilizamos. Para ello, primero vamos a visualizar un video de qué se trata este tiempo gramatical. Por favor, me informa si es que no se escucha, ¿ya? Hello students, how are you? Today we are going ¿Sí se escucha, chicos? Sí. Sí, listen. Yeah, thank you Sí. guys, thank you. Okay. Hello students, how are you? Today we are going to speak about the present perfect. Hoy vamos a hablar durante esta clase acerca del presente perfecto. How do we use it? ¿Cómo o cuándo lo usamos? An action that started in the past and continues in the present. Una acción que comenzó en el pasado y continúa en el presente. For example, they have been married for 50 years. Ellos han estado casados por 50 años. Another use, otro uso que le damos, it's to talk about our experience up to the present, para hablar acerca de nuestra experiencia hasta el presente. I have played the guitar since I was a teenager. Yo he tocado la guitarra desde mi adolescencia. Another use is for something that happened in the past but is important in the present. Una acción que sucedió en el pasado pero también es importante en el presente. I have lost my keys and I can't open the door. Yo he perdido mis llaves y no puedo abrir la puerta. How do we make it? ¿Cómo lo armamos? Vamos a usar, depende de la persona, have o has en la oración and the participle. Y el participio, el verbo en la tercera columna. I, they, you and we llevan have. Alright? I have lived here for a long time. En cambio, cuando la oración comienza con she, he o it, voy a usar has. She has lost her wallet a lot of times. Además del have o el has, recuerden cambiar el verbo. Tercera columna o le agrego ed, dependiendo. Homework time. Vamos a ver las actividades que tienen a continuación, las cuales van a escribir en la carpeta y realizarlas. All right? Activity number 1. Circle the correct option. Van a encerrar la opción que corresponden. Fíjense que cada oración tiene dos opciones. Ustedes encierran la que ustedes consideran correctas de acuerdo a las reglas que vimos. Activity number 2. Write sentences and match. Van a escribir oraciones y unir estas imágenes con las oraciones que siguen a continuación. Arman la oración y después se fijan a qué imagen pertenece. No se olviden de cambiar los verbos y no se olviden de agregar. Ya, ok, guys. La actividad la vamos a hacer después. Vamos a explicar de qué se trata en sí este tiempo gramatical. ¿Ya? Entonces, como nos decía, el presente perfecto se utiliza para referirse a acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente. Como por ejemplo, en el español, cuando yo digo, por ejemplo, yo he trabajado desde que tenía 17 años de edad. Sin embargo, lo sigo haciendo. A eso se refiere el presente perfecto. Una actividad que se empezó en el pasado, pero todavía lo seguimos realizando. Por ejemplo, ¿qué más podríamos decir en el español? Los estudiantes han estudiado desde los 5 años, o ella, o él, o María, o Carlos han estudiado desde los 5 años y sin embargo, ¿qué? Lo siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué más podríamos decir? María ha jugado desde que tenía 3 años. Sin embargo, hasta el día de hoy lo sigue haciendo.
¿verdad? Entonces, tenga muy en cuenta que cuando hablamos del presente perfecto, son acciones que empezaron en el pasado y como lo dice, todavía tiene cierta relevancia hacia el presente. ¿Qué más puedo decir? Yo he trabajado en el Kitucara desde el 2017. Sin embargo, como empecé en el pasado, sin embargo, todavía lo sigo haciendo. Tal estudiante empezó a estudiar en el Kitucara desde el 2018 y todavía continúa en el colegio, ¿ok? Entonces, o lo puede seguir realizando en otro colegio. Entonces, son actividades o acciones que empezamos en el pasado y sin embargo todavía lo seguimos realizando. Nos dice, en el español equivale en la mayoría de sus usos al pretérito perfecto. Ya ni se han de acordar ustedes de tiempos gramaticales del español. Nos dice, como por ejemplo, ¿a qué corresponde? Yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, ellos han comido. Como usted puede observar en el español, son actividades o acciones que empezaron en el pasado, pero sin embargo todavía lo seguimos realizando. Si yo digo, yo he comido frutas, en el tiempo presente aún lo sigo haciendo. Si yo digo, tú has viajado, al tiempo presente todavía lo siguen haciendo. Si yo puedo decir, ella ha estudiado o él ha estudiado, al presente todavía lo sigue haciendo. Ya vamos a ver en el inglés cómo reemplazamos este este has o este a, ¿ya? Vamos a ver. Como ustedes saben, nosotros en la manera de expresar tanto en la parte afirmativa o negativa, vamos a ver estas dos formas, cómo nosotros podemos utilizar este tiempo gramatical o este tiempo del presente perfecto en el inglés. Cuando nosotros hablamos, según lo que nos decía el video, en este tiempo gramatical vamos a utilizar dos auxiliares que prácticamente van a ser el el as, el a o el an, ¿ok? Entonces, recuerde que vamos a utilizar dos auxiliares que son el has y el have. Ya vamos a ver cómo utilizamos el has y cuándo utilizamos el have. Continue. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Cuando nosotros hablamos de la parte afirmativa en el inglés, si yo quiero decir yo he estudiado, yo he trabajado, yo he comido, yo he participado, ¿ya? Primero, recuerde usted que vamos a utilizar el sujeto más el auxiliar, has o have, más el verbo en participio pasado. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar la tercera columna de los verbos, es decir, el participio pasado. Y al final un complemento para darle sentido a nuestra oración. Entonces, vamos a visualizar este cuadrito. Para I, you, we y they, vamos a utilizar have. No se me olvide. I, you, we y they vamos a utilizar el auxiliar have. Mientras que para las terceras personas del singular, he, she, it, vamos a utilizar has. ¿Ya? Entonces, aquí es donde utilizamos los dos auxiliares, dependiendo del pronombre, nombre o sustantivo. Si, por ejemplo, yo aquí quiero reemplazar a he por un nombre que podría ser Carlos, entonces usted va a encontrar ahí el nombre. ¿Qué es lo que usted va a utilizar? El has. Puede que por acá yo quiera utilizar el perro, este pronombre que es para animales y cosas. ¿Qué es lo que tengo que yo utilizar? El has. Puede que aquí yo utilice un nombre, María, ¿ya? Pero estamos hablando de terceras personas, él o ella. Entonces debe de tener muy en cuenta. Ahora, si yo digo a un sustantivo, la enfermera, el doctor, la secretaria, el profesor, ¿qué sería? Si es que es singular, has. Si es que estoy hablando de plurales, los niños, los doctores, los profesores, ¿qué sería?
have. Eso es lo que tiene que usted siempre tener en cuenta al momento de utilizar el auxiliar, has o have, porque hay la mayoría que como ya aquí dentro del sujeto no encuentran a un pronombre, ya no saben qué auxiliar utilizar. Ya cuántas veces hemos visto esto, que a los sujetos los podemos reemplazar por nombres, pronombres o sustantivos, nada más, ¿ya? Y en la parte afirmativa, el verbo, como usted puede observar aquí los verbos, el verbo washer, broken, están en participio pasado, no están ni en infinitivo ni en simple past. Podría ser el simple past el verbo wash porque es un verbo regular y tiene la misma escritura tanto en el simple past como para el past participio, ¿allá? Pero para los verbos regulares, como lo es en el caso del verbo romper, que sería ¿qué? Break, infinitivo, broke, simple past, y broken, el past participio. Eso es lo que tiene que tener en cuenta en este tiempo gramatical, que tiene que utilizar prácticamente la tercera columna de los verbos, es decir, el pasado participio. Entonces, ¿qué nos dice aquí? I have watched. Dice, yo he visto, ¿verdad? Yo he visto. You have broken. Yo he roto o tú has roto, ¿verdad? Tenemos los dos. Usted se preguntará por qué este have. Muchas de las veces nosotros también lo podemos utilizar como forma de contraction. Si usted no quiere escribir I have, lo único que usted puede poner I have, ¿ya? I have, ¿ya? ¿Qué es la parte de contraction donde utilizamos la comita y simplemente el final de la palabra y el resto de la oración? Eso lo puedes realizar tanto con la parte del have y del has. ¿Ok? ¿Por qué nos vamos a dar cuenta? Aquí prácticamente podríamos decir que estamos hablando de un presente simple. He is, ¿ya? Ella es. No, nos damos cuenta ¿por qué? Porque siguiente tenemos el verbo en participio pasado. Entonces usted lo puede utilizar con el he has o el his, ¿ok? Más el verbo en participio pasado. She has watched. Él ha visto. Entonces, este has y este have, ¿qué significa? Has, ha. Entonces, dependiendo de lo que usted vaya a expresar. Y para las terceras personas, nosotros hemos o nosotros habéis o ellos han. ¿Ya? Cuando alguna vez le diga, escriba la siguiente oración, ellos han estudiado, ¿qué sería? They, y ahora, ¿cuál es este han? Ah, el auxiliar, have, para las terceras personas del plural, ¿ok? Entonces, tenga muy en cuenta que este have es al momento que nosotros en el español traducimos como como has, como a, como hemos y como han. Nosotros casi no utilizamos el habéis, ¿ok? Entonces, y al final el verbo en pasado participio. Esto es con respecto a la parte afirmativa. Ahora vamos a ver cómo nosotros utilizamos la parte negativa. Nos dice, en la forma negativa la estructura para formular oraciones es la siguiente. Aquí vamos a hacer uso del auxiliar. El auxiliar, ¿cuál era el auxiliar? Ah, has y have, más el not. ¿Qué sería have not o has not? O tal caso usamos la parte de contraction, que sería ¿qué? Haven't y hasn't. Have not, has not. Haven't, hasn't. Lo único que cambia es la pronunciación. Y la regla es la misma que vamos a utilizar. Sujeto más el auxiliar, dependiendo del pronombre, nombre o sustantivo, y el uso de la partícula de negación, not, más el verbo en participio pasado. Aquí no cambia. Tenemos el sujeto, el auxiliar, has o have, la partícula de negación, el verbo en participio pasado y el complemento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? Podemos utilizar las dos formas de negación. I have not been abroad yet. I haven't been abroad yet. ¿Ya? Been, participio pasado del verbo ser o estar. Yo no he estado seguro todavía, ¿verdad? You have not
or you haven't. You have not or you haven't answered my question. Tú no has respondido mi pregunta, ¿verdad? He has not or he hasn't been home for 5 years. Él no ha estado en casa por 5 años, ¿verdad? Él no ha estado. Prácticamente la terminación es ado, ido, ¿ok? She has not, hasn't found a new job. Ella no ha encontrado un nuevo trabajo. It has not or hasn't finished yet. Okay. Esto no ha terminado todavía. We have not or we haven't. We have not or we haven't worked on a farm. Okay. Nosotros no hemos trabajado en la granja, podríamos decir, ¿ok? Y finalmente, they have not or they haven't seen each other age. Ellos todavía no han visto otras edades, ¿ok? Entonces, tenga muy en cuenta que en la parte de negación lo único que aumentamos es la partícula not. Y usted puede hacer uso de cualquiera de las dos formas, el I have not o el haven't. Y el verbo no se me olvide que siempre tiene que estar en pasado participio. ¿Ok? Continue. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Tal vez que tengan alguna pregunta. Preguntas, por favor. ¿Entendimos cómo utilizamos el presente perfecto o cómo debemos hacer uso del presente perfecto en el inglés? ¿Cuáles son los auxiliares que utilizamos en el presente perfecto? ¿Entendido o no entendido? ¿O pregunto yo? A ver, alguien. A ver, Anthony, ¿entendido? Anthony. ¿Entendido lo que acabamos de explicar? ¿Alguna pregunta? ¿Yes o no? Yo le entendí. A ver, por ahí está Melanie, Olaya. Sí, Lisa, en el anterior dibujito. ¿Ya dónde no entendió? En el anterior. ¿En la parte negativa o en la parte afirmativa? Esa, sí. Esa. La negación, ya. En la parte de negación, Ajá. si usted va a decir, como por ejemplo, yo podría decir, yo he trabajado, yo, pronombres ya saben ustedes, ¿verdad? Y yo he, como es la negación, yo no he trabajado, que sería el have más la negación not y el verbo en participio pasado, ¿cuál sería? Worked. Yo no he trabajado todavía, podríamos decir que tenemos yet. Ya luego vamos a ver las expresiones de tiempo para el presente perfecto, ¿ya? Entonces, utilizamos el sujeto más el auxiliar en pasado, el auxiliar has o have más la negación y el verbo siempre en participio pasado, es decir, la tercera columna de los verbos, ¿ok? Vamos a hacer algunos ejercicios para comprender un poco mejor. ¿Qué nos dice? Complete las oraciones con la correcta forma del presente perfecto. Aquí me ha dado el sujeto, en este caso es they, me ha dado el verbo write y un complemento. Entonces, ¿qué dice? Ellos. Como estamos hablando del presente perfecto, ¿qué sería? Ellos han montado, el verbo montar, sus bicicletas, dice. Pero aquí me hace falta algo. Primero yo tengo que... ¿Qué es lo primero que tengo que observar que me hace falta en esta oración? ¿Qué es lo que me decía según la regla o la estructura gramatical? El auxiliar. El auxiliar, muy bien. Como aquí yo estoy trabajando con pronombres, ¿cuál es el auxiliar que yo tendría que utilizar? ¿Has o have?
Have. Ya, ¿verdad? Have. Muy bien. Entonces vamos a aumentar. Have. ¿Ya? Ahora yo tengo que visualizar si el verbo está en participio pasado o está en infinitivo o está en simple past. ¿Alguien tal vez conoce el pasado participio del verbo montar? ¿Que me ayude? ¿Yes o no? ¿No? Entonces yo les he puesto acá, ¿ya? Para que usted pueda observar y comprender. Ride, infinitive. Rode, simple past, riding. Pasado participio. Entonces, ¿cuál de estos tres verbos yo será que tengo que hacer uso en este presente perfecto? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál será, chicos? Y el ride, rode, ridden. Ridden. Miren, muy bien. Pondrán mi atención, por favor, el resto. Vamos a utilizar la tercera columna de los verbos, ¿ya? Es decir, el pasado participio, infinitive, simple past, past participios, ¿ok? Entonces, por lo tanto, they have ridden their bicycle, okay, or their bike. Ellos han montado, oído, como usted puede observar, their vehicles, ¿ya? Ellos han montado sus bicicletas. Una acción que empezó en el pasado y sin embargo todavía lo podemos seguir haciendo, ¿verdad? Ok, continue, the next. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el auxiliar que yo tengo que utilizar aquí? Have. ¿Have o has? Have. Has, muy bien, Es has. ¿Por qué? Si algunos Porque aquí está quizás se funcionando de ella. preguntarán, eso, muy bien, pero puede que por ahí algún alumno o alumna se pregunta, pero ¿por qué está utilizando el has si aquí no tiene pronombre? Ah, pero yo aquí que tengo un nombre que había dicho anteriormente que podemos cambiar por nombres, sustantivos o pronombres. Entonces, Karen que reemplaza al pronombre ¿cuál? She. Y she me decía que trabajo con has. ¿Ok? Por lo tanto, utilizo el auxiliar has. Muy bien. Ahora, el verbo. ¿Estará correcto este verbo o tendré que reemplazar? Por acá también les he puesto. ¿Quién me ayuda? A ver, vamos el resto. ¿Cuál será el verbo que yo tengo que utilizar? Swim, swam, swim. Ayúdeme, John Swim. Roldán. ¿Cuál es el verbo que tengo que utilizar? ¿Será swim? No, es la tercera. Muy bien, la tercera. Eso yo sé que ustedes sí me entienden, pero les da vergüenza hablar. Listo, muy bien. La tercera, ¿por qué? Porque me decía que en este tiempo gramatical yo voy a utilizar los verbos en pasado participio. Karen has swum in the pool. Karen ha nadado en la piscina, ¿verdad? Ado, ir. Next. Continue, Mayerly, ayúdeme. ¿Cuál es el auxiliar que tengo que utilizar yo aquí? Have. Have, muy bien. Como tengo pronombre, muy fácil. Have. ¿El verbo estará bien? ¿O cuál será el verbo que tengo que utilizar? Señorita González, Jessica, ¿cuál es el verbo que tengo que utilizar yo aquí? ¿Será ya? ¿Estará correcto? Jessica. No solamente jumper. el... Muy bien. Aquí tienen, chicos. Miren, aquí les puse. El infinitivo. Ese no se ve bien. Ya, no se ve muy bien, ya les voy a ver. Jump, el simple past jumped, el pasado participio jumped. ¿Por qué? Porque es un verbo regular y tiene la misma escritura tanto para el simple past como para el pasado participio. Entonces, por lo tanto, es jumped. They have jumped on the bed. Ellos, ¿qué sería aquí? ¿Cómo se leería aquí en español? Ellos
¿Qué significaba? ¿Será ellos ha saltado? ¿O ellos han saltado? Ellos han saltado. Muy Ellos han bien, no se me saltado. olvide. Yo he, él ha, ella ha, ellos han, nosotros hemos, ¿verdad? Entonces, este has y have significa ha, pero con la conjugación de cada pronombre. Muy bien, ellos han saltado sobre la cama. Y finalmente, Mark, sleep on the office chair. ¿Qué sería? ¿Has o have? Has. Ya. Has, sleep, el pasado participio del verbo dormir, sleep. ¿Ya? Mark ha dormido en la silla de su oficina.